Hola, 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 muy buenas noches, bendiciones a todos ustedes, declarando sobre cada uno de ustedes esa gran bendición, esa gracia, esa divina presencia del Señor en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestras vidas. Hoy vamos a compartir, como siempre, grandes principios de la poderosa palabra del Señor. Hemos estado inquiriendo, hemos estado buscando en el Señor esa palabra precisa, esa palabra importante que es necesaria para estos tiempos que estamos viviendo. El Evangelio del Reino es así. El Evangelio del Reino siempre tiene una palabra precisa, una palabra que tiene el propósito de que cada uno de nosotros tengamos ese despertar para hacer lo que tenemos que hacer en el tiempo preciso, en el lugar preciso, con las personas correctas. Así trabaja el Señor. Nosotros los profetas, nosotros el pueblo del Señor en general, debemos de aprender de que según las Escrituras hay un tiempo, hay un lugar y hay personas que Dios involucra esos elementos para Él poder obrar, para Él poder cumplir sus propósitos, sus planes, para Él establecer su gobierno en medio de nuestras vidas. Y hoy quiero hablarles un tema que es muy controversial, porque ciertamente vamos a hablar de ese precio que a veces nosotros no medimos que tiene el llamado, los propósitos del Señor. El ministerio tiene un precio muy alto que según las Escrituras tenemos que nosotros pagar. Cuando hablo de pagar, estoy hablando de poder entender la magnitud de la responsabilidad que nos ha sido entregada a través de nuestro Señor, a través de nuestro gran Mesías, nuestro gran Rey Yahshua o Jesús, para que podamos nosotros anunciar el Evangelio del Reino y así de esa misma manera poder cumplir ese propósito, ese diseño que Dios tiene con nosotros, con nuestra familia, en el ministerio que nosotros hemos recibido de parte de nuestro Padre Celestial para la gloria de Él, para la honra de Él. Entonces, quiero utilizar Lucas capítulo 9, desde el versículo 59, desde el versículo 58 en adelante. Entonces, hoy definitivamente quiero compartir esta palabra porque Dios la puso en mi espíritu, la puso en mi corazón, por los tiempos que estamos viviendo. Es imposible nosotros comprender la magnitud de la responsabilidad que hemos adquirido en el Señor en los tiempos que estamos viviendo. Los tiempos que estamos viviendo no es para jugar, no es para perder el tiempo, no es para hacer lo que los hombres quieren, no es para hacer lo que yo deseo, es para cumplir el propósito para el cual nosotros hemos sido llamados, hemos sido entrenados, hemos sido capacitados, hemos sido ungidos por el Señor y por aquellos hombres y mujeres que dice la palabra que son nuestros padres espirituales, que también por dirección del Señor nos unge para ratificar de esa manera lo que Dios ha dicho de nosotros en estos tiempos. Entonces mire el texto que voy a utilizar y por primera vez yo pude comprender el significado tan profundo que tiene este texto de Lucas capítulo 9, versículo 58 en adelante, donde dice el propio Señor, el propio Yahshua, Jesús, dice: Jesús les dijo, las zorras tienen guarida y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Pero él le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y anda tú, proclama el Evangelio del Reino, o proclama el reino de Dios. Y el versículo 61, otro le dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme que despida a los que están en mi casa. Dijo Jesús, ninguno pone la mano en el arado y mira atrás. Ese no puede ser apto, no es apto para el reino de Dios. Y por supuesto, siempre yo estaba analizando este texto, nunca le conseguí el sentido, de verdad que nunca le conseguí el sentido. Y es por supuesto porque recordemos que la revelación es gradual, a medida que vaya acercándose más el tiempo del cumplimiento de los propósitos de los tiempos del Eterno en este mundo, en esta tierra, con su pueblo, con la llamada iglesia. Hay cosas que vamos a ir entendiendo mejor que antes y vamos a tener más claridad de las cosas de nuestro llamado, de lo que tenemos que hacer y del plan del Señor para estos tiempos. Y una de estas cosas que yo no entendía era este pasaje, pero ¿cómo es que el Señor nos manda a amar a la gente? Nos dice que lloremos con los que lloran, que nos riamos con los que estén en gozo, pero aquí dice una palabra tan difícil de comprender y de digerir,
Cuando alguien quería primero ir a sepultar a su familia para luego seguirlo. Y el Señor le dijo, no, deja que los muertos entierren a los muertos, ve tú y proclama el evangelio del reino. Entonces, para mí es una revelación progresiva. Ciertamente la revelación es progresiva para ir comprendiendo lo que Dios tiene con nosotros. Y hace años atrás yo no podía comprender este pasaje, yo le echaba cabeza. Decía, Dios, pero ¿cómo es que el Señor, siendo amoroso, siendo un padre por excelencia, cómo es que le dice a otro hombre, deja que los muertos entierren a los muertos, ve tú y predica el evangelio? Entonces ahí en ese momento uno como que comienza a analizar, aquí como que el evangelio como que no es tan fácil, como que ser llamado y cumplir el propósito del Señor no es algo que es tan liviano ni ligero como a veces nosotros pensamos. Nosotros pensamos que la encomienda que hemos recibido de parte del Señor, nosotros aparentemente, supuestamente, a veces creemos que tenemos la prerrogativa de decirle no al llamado. Y aquí el Señor nos manda y nos establece y nos asoma la gran responsabilidad que tiene un hombre, una mujer de Dios cuando saben para qué nacieron, cuando saben qué tienen que hacer, cuando saben la responsabilidad que tienen que asumir frente a las grandes demandas que podemos percibir en el mundo espiritual que ahora Dios está colocando en nuestro corazón. Hay unas demandas impresionantes de poder hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer por encima de cualquier cosa. Y aquí es donde esto comienza a tomar sentido, este pasaje. Cuando el Señor le dice a este hombre, deja que los muertos entierren a los muertos, ve tú y predica el evangelio del reino. Y eso nos hace a nosotros analizar algo importante, que van a haber situaciones, van a haber momentos donde no podemos actuar o no podemos dejar de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer por encima de cualquier dolor que nosotros podamos experimentar, a tal punto que el Señor nos lleva como que a un extremo, a esos extremos que a veces nosotros no queremos estar. Hay circunstancias que nos van a llevar al extremo, hay circunstancias que nos van a probar, hay circunstancias que nos van a llevar casi a ese punto de quiebre donde el Señor quiere saber si va a contar con nosotros o no. Y es lo que yo creo, porque Dios nunca nos va a llevar o nos va a indicar que deshonremos a nuestros padres, mucho menos en ese momento de dolor o de partida de este mundo. El Señor en ese momento dice, mira, va a haber momentos en tu vida donde aunque el dolor sea profundo, aunque tus propias emociones, tus circunstancias quieran detenerte, no va a haber momento a veces para detenernos a llorar, porque hay que cumplir un propósito demasiado grande. Es una responsabilidad muy grande cuando Dios nos entrega la responsabilidad, valga la redundancia, de cumplir algo específicamente, de ser anunciadores de su reino. Es una palabra que no está de moda, es la palabra que siempre ha tenido que estar en nuestra boca, el evangelio del reino de Dios. A veces creemos que, y eso a veces nos ocurre, que tomamos palabras y la tomamos como que si fuera de moda. Bueno, ahora la palabra de moda es evangelio del reino. No, es que eso fue lo que lamentablemente se distorsionó luego de la muerte de los primeros apóstoles. Pero ese siempre ha sido el mensaje desde Génesis hasta Apocalipsis, el evangelio del gobierno de Dios. He aquí el Señor dijo una y otra vez, el reino de los cielos se ha acercado. Y es lo que el Señor quiere que nosotros podamos comprender, la magnitud de la responsabilidad que tenemos como generación de los últimos tiempos. Y aquí el Señor dijo, el que llega a poner las manos sobre el arado y mira hacia atrás, no es apto del reino de los cielos, no es apto, no puede, lo descalificaría. Nosotros no podemos mirar atrás en momentos difíciles de nuestras vidas, porque van a haber encomiendas, van a haber directrices de parte de Dios, que va a ser muy doloroso porque no vamos a poder estar en ese momento, quizás con nuestros familiares. Mire eso, el dolor tan profundo que puede estar o causar o impactar en la vida de cualquier hombre, la pérdida de un familiar, mucho más un padre, una madre. Y el Señor en un momento determinado como este, en ese momento tan crucial de esa persona, el Señor le dijo, no es el momento lamentablemente para ti de que vayas a enterrar a tus padres, es el tiempo de predicar el evangelio del reino, es el tiempo de que anuncies, es el tiempo de que proclames, es el tiempo de ahora verdaderamente demostrar que eres discípulo. Los verdaderos discípulos vamos a tener la capacidad de gobernar aún el dolor, de gobernar aún las emociones,
Porque la gran demanda y la gran responsabilidad es muy grande. No se va a poder comparar a nada. Dice, mira, el dolor yo luego en el camino yo te lo voy a sanar, pero no te puedes parar, no te puedes detener por encima de la herida que tengas, por encima de la pérdida que tengas, por encima de lo que hayas dejado allá atrás. Hay una encomienda que cumplir. Entonces cuando uno analiza el Evangelio del Reino, a muchos le va a ocurrir lo que le ocurrió a aquellos hombres cuando escucharon aquella palabra que fue difícil de digerir. Fue difícil de digerir y muchos se fueron. Cada quien, hermano, agarró el camino mejor, el más corto, ¿no? Por aquí me voy yo. Esa palabra que acaba de decir ese hombre llamado Yaso es muy pesada, es difícil de digerir. A tal punto que hasta los propios apóstoles dijeron, Señor, ofendiste con esa palabra. Tú dijiste eso y esa gente se ofendió. Esa palabra es muy difícil de digerir. Y el Señor le suelta otra, le dice, si ustedes también se quieren ir, váyanse. Porque mire, el Evangelio del Reino no es un juego, no es un club donde nosotros podamos entrar y salir. Nosotros no tenemos la prerrogativa, no tenemos la opción de decir no. Nuestro no murió. Y ahí es donde nosotros debemos de entender que nosotros cuando fuimos comprados, nuestra voluntad también tiene que estar inclinada a ese amo que nos compró, a ese Señor que dio su vida por nosotros y nos rescató del imperio de las tinieblas y nos trasladó a su reino de su amado Hijo. Aunque la salvación es por gracia, hay un precio que pagar para ser discípulo, para verdaderamente demostrar a nosotros y para poder definitivamente decir al Señor, sí Señor, puedes confiar en mí. Mira, van a haber actitudes, van a haber reacciones que le van a decir al Señor, yo cuento con este. Yo cuento con esta. ¿Por qué? Porque por encima del dolor, por encima de la pérdida, por encima de la crítica, por encima de su caída, está comprometido con mi reino. Dios está buscando gente comprometida con su reino. Dios está buscando gente comprometida. Y ojo, Dios ha venido preparando una generación que se ha comprometido con el reino, que se ha comprometido como aquellos apóstoles del primer siglo, hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a que le quitaran la vida, a perder su vida, pero ellos no iban a negar el anuncio que tenían y no podían dejar poner a un lado la encomienda que Dios le había dado. Ese es el tipo de calibre de hombres y mujeres que Dios ha venido preparando en secreto, en silencio. Los ha venido preparando, los ha venido procesando, los ha venido quebrantando, nos ha ido enseñando a depender de una palabra, nos ha venido a depender nos ha enseñado a depender de esa presencia divina en silencio. A muchos de nosotros el Señor nos escondió. A muchos de nosotros el Señor dijo, bueno, ven acá que ahora voy a hacer algo, te voy a procesar para los últimos tiempos. El tipo de ministro, el tipo de hijo de Dios que el Señor va a exhibir en estos tiempos son gente comprometida con el reino. Comprometida, capaz de poder gobernar, como dije, sus emociones, de poder decir, lamentablemente no podré estar en una circunstancia como esa, yo voy a seguir cumpliendo el propósito de Dios, luego Dios verá cómo me va a abrir la puerta para ir allá, pero yo no puedo dejar de cumplir lo que Dios me ha mandado a cumplir. Entonces mire lo que dice aquí en Lucas capítulo 9, deja que los muertos entierren a los muertos, ve tú y predica el evangelio. Esa palabra pareciera que fuera insensible, el Señor inhumano. Pero no habla ahí de que el Señor es insensible, todo lo contrario, porque Él sabe, mire, ese momento donde el Señor estaba allí, en Israel, en Jerusalén, era un momento único en la historia de ese pueblo. No iban a volver a tener la oportunidad como en ese momento. Mire lo que pasó también con aquella mujer que tenía pues aquel frasco de alabastro. Judas, aunque él metía la mano ahí en la bolsa, Judas decía, ¿por qué no se entrega esto a los pobres? Y el Señor dijo algo tremendo, mira, a los pobres siempre lo tendré con ustedes, pero a mí no. Y eso nos da a nosotros una apreciación muy importante en los tiempos que estaban viviendo esos hombres y los tiempos que estamos viviendo nosotros. Hay momentos donde no volverán. Hay puertas que no se van a volver a abrir, entonces tenemos que ser precisos. Tenemos que tener entendimiento, por eso que tenemos que tener una comunión personal, genuina
con el Señor, porque es Él el que nos va a direccionar. Es Él el que nos va a direccionar. Y esas son puertas, son oportunidades, son momentos que no volverán a venir, que no se nos van a volver a presentar. Y es por eso que el Señor nos está exigiendo, mira, vas a tener que poner a un lado tus emociones en momentos específicos. Vas a tener que pasar el dolor cumpliendo el Evangelio, cumpliendo la encomienda, anunciando lo que yo te mande a anunciar, que vayas a donde yo te mande a ir, aunque tengas dolor, aunque tengas necesidad, aunque posiblemente te pase lo que a ese hombre le ocurrió. ¿Será que tenemos nosotros la capacidad? ¿Será que nosotros estamos preparados para cumplir una encomienda? ¿Será que nosotros hemos entendido verdaderamente la responsabilidad que el Señor ha puesto sobre nuestros hombros? ¿O es que seguimos creyendo que será la voluntad todavía? Nosotros tenemos voluntad para decidir si voy o no voy. Bueno, el Señor será otro momento, el Señor no es ahora. No, eso definitivamente no es para lo que el Señor nos ha preparado. El Señor quiere definitivamente que nosotros podamos comprender la gran responsabilidad del llamado, la gran responsabilidad de la encomienda, la gran responsabilidad que tenemos cuando se nos revela la palabra. Cuando tú y yo decimos, conozco los tiempos, conozco lo que Dios va a hacer ahora. Eso es un arma, es una espada de doble filo, porque es una gran bendición el de que nosotros podamos conocer lo que tenemos que hacer. Pero también eso conlleva una gran responsabilidad, porque el Señor lo dijo: al que más se le entrega, más se le va a demandar. Al que más se le da, más se le va a demandar. Y eso va a llevarnos a tomar decisiones que la gente no va a entender. Mire, vas a tener que tomar decisiones que la gente no va a entender. Pero si tú estás claro que es Dios el que te ha hablado, tienes que asumir. No importa tu credibilidad, no importa con que la gente no entienda lo que está pasando o lo que está haciendo, lo que Dios te ha mandado a hacer. Es que definitivamente a quien le vamos a entregar cuentas al Señor. Si verdaderamente es Él, si verdaderamente es Él el que me está llamando, es Él el que me llamó, es Él el que me está dando directrices. Así que, para terminar, ¿será que nosotros estamos dispuestos? ¿Será que nosotros estamos comprendiendo lo que realmente representa ser la última generación? ¿Será que nosotros estamos comprendiendo la gran bendición y la gran responsabilidad que ahora tenemos, porque se nos han revelado misterios? Los misterios del reino a esta generación se le han revelado. Hemos comprendido cosas que no comprendíamos antes. Hemos aprendido a obedecer de una manera distinta. Hemos comenzado a separar, a diferenciar las cosas ahora. Hemos recibido, hemos adquirido una madurez de parte del Señor por los procesos que hemos vivido, para poder enfrentar lo que tenemos que enfrentar. Mira, Dios va a ver circunstancias que va a generar en ti que pierdas el miedo, que pierdas el miedo ante los hombres aún, que pierdas el miedo ante la muerte aún. Y eso va a generar en ti una fe fuerte, va a fortalecer tu frente, como Dios se lo hizo o causó en la vida de Jeremías. Jeremías: yo he hecho tu frente más dura que el pedernal. Pero tú ves los procesos de ese hombre llamado Jeremías, te vas a dar cuenta que ese fue un hombre de proceso y que estuvo dispuesto a entregar su propia vida por el mensaje que tenía. Entonces, la Biblia dice aquí, en Lucas capítulo 9, dijo a otro: sígueme, pero él le dijo: permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Y le dijo, Yahshua le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, tú anda, proclama el evangelio del reino. Y otro le dijo: Señor, te seguiré, pero primero permíteme que me despida de mi casa. Y ahí es donde el Señor les dice: ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de los cielos. Mire la demanda. Amén, profeta, ¿cierto? Debemos de hacernos incondicionalmente disponibles para el Señor. Esa palabra me gusta. Incondicionalmente disponible. No vamos a manejar nuestra agenda. No vamos a poderla llevar.
si verdaderamente hay una comunión, si verdaderamente tienes una comprensión, un entendimiento de lo que Dios nos ha dicho, no vamos a poder poner excusas. Y nuestro tiempo, nuestra vida, lo que somos, lo que representamos, ahora es que definitivamente Dios nos va a decir: para esto que yo te he traído hasta ahora. Con lo que le pasó a Yeshua, mucha gente cree, y a veces uno asume esa posición, ¿no? Que no, el ministerio de Yeshua, entonces tú lo ves haciendo milagros, señales, maravillas, y por supuesto, eso era señales, eso era evidencia, eso era el poder del reino, pero él no había venido para eso. Él tenía que morir en un madero, para eso él vino. Él vino, su verdadero ministerio, su verdadero llamado, lo asumió en Getsemaní. Ahí fue donde él dijo: ahora estoy aquí. Mi alma está... Mira, es en el único pasaje de la Biblia donde se habla de Yeshua, que tenía su mente, estaba perturbada. El único pasaje donde yo consigo a Yeshua que se derrumba. Dice la Biblia que se derrumbó frente a sus discípulos. Y dice que su mente estaba, dice, ahora o sea, había una presión muy fuerte sobre su vida. Y dice la Biblia que en ese momento, por primera vez, los discípulos lo vieron en una condición que pareciera como que había algo que lo estaba abrumando. La primera vez que yo veo a Yeshua en todo su ministerio, que se sentía abrumado. Y fue en ese momento cuando él tenía que aceptar las condiciones para que él pudiera cumplir el propósito para que había nacido. Entonces la pregunta es que Dios nos hace en esta mañana, en este día. Estoy profético, quiero que me adelante. La pregunta que Dios nos hace: ¿será que nosotros estamos dispuestos así? ¿Será que nosotros hemos comprendido? Porque cuando nosotros comprendamos esto, vamos a dejar de jugar. Vamos a dejar de discutir por puestos, por quién es el mayor, quién es el menor, quién es el que predica más, quién... No. Es que Dios no nos va a medir de esa manera. Es que si tú verdaderamente calificaste, si tú fuiste aprobado para la encomienda, tú lo vas a tener que demostrar. Lo vamos a tener que demostrar. Porque vas a tener que anunciar el evangelio del reino con dolor en el corazón a veces, con necesidades en tu vida personal. A veces vas a tener que abandonar a tu familia para ir a cumplir el propósito de Dios. Porque van a venir directrices donde vas a tener que tomar decisiones. Que esta palabra de hoy, de Lucas capítulo 9, se va a hacer vida en nuestro presente. Van a tomar vigencia en nuestro presente. Entonces vas a tener que decidir: o te regresas a despedirte o vas a cumplir el propósito de Dios. O te regresas a sepultar a aquellos familiares, o tú sabes muy bien que de igual manera va a haber una resurrección. Y si va a haber una resurrección, entonces Dios me está diciendo que tengo que cumplir un propósito. Se van a cruzar esos dos caminos en un momento determinado de tu vida y de la mía. Nos vamos a ver en una bifurcación. Y nos vamos a ver entre dos caminos. Y vamos a tener que tomar la decisión para el cual nosotros hemos nacido, para el cual nosotros hemos sido formados, para el cual al Señor nos llamó. Nos vamos a conseguir en ese camino decisiones que serán decisivas, pero trascendentes. Decisiones que van a traer recompensa en el presente y en la vida eterna también, porque mire que Yeshua se lo dio a sus discípulos: el que deje padre, madre, hijos, por causa de mí y del evangelio del reino, recibirá ahora 100 veces y en la vida eterna también. Entonces mire la repercusión que tiene cuando nosotros definitivamente entendemos quiénes somos en el Señor. ¿Cuál es el llamado que tengo? ¿Para qué Dios me preparó? ¿Por qué yo pasé los procesos que viví? Mire, todo proceso que hayamos pasado, por muy doloroso, por muchas lágrimas que hayamos botado, fueron necesarios para prepararnos, para poner nuestra frente madura que el perdonar. Mire, yo antes creía
Que ese pasaje de que el Señor cuando le dice a Jeremías, yo he hecho tu frente más dura que el pedernal, uno cree que es una palabra profética que se va a la frente y pum, y te pone aquí como que como que te pone un muro ahí en la frente. No, hermano, está hablando del carácter que se adquiere y que se desarrolla por encima de dificultades, por encima de tener de siempre que prevalezca la palabra profética de Dios en tus decisiones. Ahí es donde verdaderamente tu carácter se va formando. Cuando tú haces que prevalezca siempre la palabra profética de Dios sobre tu vida, que prevalezca por encima de la circunstancia, que prevalezca por encima de, aún por este mismo escenario que pasó este hombre. Estando Yeshua, Señor, déjame despedirme, déjame enterrar a mi padre. El Señor le dijo, no es tiempo de enterrar, es tiempo de proclamar el Evangelio. Ve y proclama el Evangelio. Aquí es donde vamos a ver los verdaderos creyentes, los verdaderos ministros, aquellos ministros de las tarjeticas de presentación, hermano, y que verdaderamente no tuvieron un llamado, un encuentro personal con el Señor, que no tuvieron los procesos necesarios. Mire, hay procesos que tú y yo pasamos que pensamos que eran del diablo, pero no, ese proceso me preparó para ahora. Si no me destruyó aquello allá atrás, si no me destruyó lo que pasó allá atrás, no me va a destruir lo que está allá adelante, porque lo que estaba allá atrás es la plataforma que Dios necesitó para preparar el verdadero Hijo de Dios que está allá adentro. Entonces, todo lo que hayamos pasado, por el fuego por donde pasamos, por las aguas por donde pasamos, a las pedradas que recibimos como las recibió Pablo, es parte del proceso del carácter que necesita esta generación que va a proclamar el evangelio del reino como es. El evangelio del reino, el genuino, el bíblico, tiene demanda, tiene responsabilidades. Vas a tener que morir, vamos a tener que morir a nuestras necesidades personales. A veces esas necesidades personales van a tomar un segundo lugar. Necesitamos asumir verdaderamente nuestro llamado. Por eso necesitamos estar muy afinados en el Señor. Los que están en la cueva, hermano, cuando salgan de la cueva, la gente no los va a reconocer porque van a ser otros ministros. Bueno, y ellos van a decir, bueno, pero así como le dijeron a Yeshua, tremendo lo que me pone el Señor en el Espíritu. Cuando Yeshua comenzó a ministrar el Evangelio del Reino y el poder comenzó a salir, comenzó a manifestarse, los discípulos, los sacerdotes, los conocidos le dijeron, pero este no era el hijo del carpintero, no están con nosotros sus hermanos y sus hermanas, entonces ¿de dónde salió este? Porque Dios te va a sacar de la cueva. Oh, escúcheme, nosotros hemos profetizado mucho eso, de que Dios iba a sacar a la gente de la cueva, sí, pero vamos a ser irreconocibles, porque fuimos procesados en el silencio de Dios, en el desierto de Dios, fuimos procesados para poder asumir la responsabilidad que tenemos adelante y la responsabilidad que ahora el Señor está colocando sobre los hombros de los hombres y mujeres de Dios. Los llamados, los verdaderos llamados. Y no solamente estoy hablando de los 5 ministerios, estoy hablando del cuerpo del Señor. Del Señor. El Señor va a colocar, el Señor ha colocado, el Señor está moviendo, el Señor va a poner un mover sobrenatural en cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ya Él nos ha venido preparando los ataques, los errores, las caídas, las difamaciones, las mentiras, las verdades, los aplausos que a veces, miren, los aplausos son parte del proceso de fuego, hermano. Cuando te aplauden mucho y eso te levanta el ego, eso va a venir un proceso a tu vida y a la mía. Porque nosotros no hemos sido llamados porque nos aplaudan. Nosotros no tenemos un evangelio para que la gente nos aplauda. Cuando usted ve los profetas, los verdaderos profetas, usted va a ver que la mayoría, ni siquiera el propio pueblo, creyeron en el mensaje, pero había un respaldo sobrenatural en ellos, señales, maravillas, que comenzaron a convencer a la gente. Y entonces, mire, la gente decía, bueno, ¿y este quién es? Pero si nosotros conocemos que este es el hijo del carpintero, supuestamente. Pero si este es el hijo del carpintero, pero si este es el hijo de María y de José,
Sí, pero Dios nos procesó. Sí, pero Dios nos transformó. Y ahora es que Dios va a sacar la generación que va a proclamar el evangelio del reino por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier situación, porque ya entendió de que es mejor obedecer y servirle al Señor que suplir una necesidad que es temporal. El sufrimiento de este hombre que está aquí en Lucas, eso iba a ser temporal. Pero el evangelio del reino iba a activar lo sobrenatural y lo eterno en los corazones de la gente, aún en él mismo. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque Dios tiene algo muy especial y muy específico con nosotros, pero no es un juego, no es un club. Bueno, mucha gente que pensó que el evangelio es un club, bueno, se saca, se mete por allá, se va para el judaísmo, después se va para otra religión y así están. No comprendieron, no entendieron, no se les ha revelado. Pero creo que la oración de lo que hemos despertado va a causar un efecto dominó, va a causar un efecto que es irreversible. Así como la levadura, el Señor dijo, el reino de los cielos es como la levadura que una mujer toma y coloca en 3 medidas de harina hasta que todo es laudado. Eso es lo que está ahora el Señor, el evangelio del reino, el verdadero evangelio, ahora está siendo revelado en los corazones de la gente. Es irreversible, es indetenible lo que va a ocurrir dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Lo que va a causar el mover del Señor es que eso es indetenible. Así como es indetenible que la masa sea afectada por la levadura, de esa misma manera la influencia, el poder, la manifestación del reino en nuestras vidas y a través de nosotros, eso es indetenible. Es indetenible. A lo mejor tú estabas creyendo, bueno, el Señor me desechó, no lo he escuchado más. ¿Qué pasó con lo que Dios me habló? ¿Qué pasó con lo que Dios me habló? Lo que está aquí adentro no tiene necesidad de pedirte permiso para que vaya haciendo lo que está haciendo. Dios, el Señor, al Señor, lo que está aquí adentro, Él lo está generando, Él está haciendo movimiento, Él está transformando, Él está causando en ti lo que tiene que causar para prepararte para lo que viene. Lo que viene es glorioso, pero Dios necesita que pasemos al frente, los hombres y mujeres, que hemos ya sido procesados, que hemos obedecido el llamado de Dios por encima de que la gente no entendió. Por encima de que la mayoría no entendió. Es que esto no tiene que ver con que la gente me entienda. Esto es lo que tiene que ver es con lo que Dios me ha dicho y que tengo que obedecer. Ese tipo, ese calibre de hijo de Dios, ese calibre de ministro, son los que Dios va a colocar en la línea de fuego. Porque tenemos la capacidad dada por el Señor, por su gracia, por la obediencia, por los procesos, por el llamado, de poder abandonar lo que haya que abandonar, de decirle que no a lo que haya que decir que no, de decirle después a lo que hay de decirle después, y poder asumir el llamado, el evangelio del reino, el propósito, la encomienda, la asignación, el plan, el diseño divino, de una manera, mira, escúcheme, esa es nuestra vida. El anunciar el evangelio del reino, cumplir el propósito de Dios, esa es nuestra vida, ese es el propósito de nuestra existencia. Y para eso hemos llegado a este tiempo, a esta temporada. Hemos llegado a este tiempo. Lo que yo le comenté hace poco, hace 2 semanas salí al frente de mi casa. Hermano, una cosa que yo no entendí, pero luego entendí, es que el Señor me necesita. Es una cosa tremenda. Estaba en el frente porque yo veía el tumulto de gente ahí. Yo no sé lo que estaba pasando allá. Había carros, motos, buses, algo estaba pasando, pero yo solamente me asomé y pasó una mujer que no me conoce y yo tampoco lo conozco. Yo no sé de dónde salió esa persona. ¿Y saben lo que me dijo cuando me vio? Allá necesitan un hombre de Dios, ahí necesitan un pastor. Pero entonces yo me le quedé mirando, ¿no? Porque fue una experiencia única. Allá está un hombre endemoniado, necesitan un pastor. Y yo, bueno, pero entonces yo miraba por lado, no hay otro pastor por ahí. No, era yo. Dios me estaba diciendo, hey, te necesito así. Ese de repente, fue un de repente de Dios así. Te necesito sin pensarlo. Y mire que Dios me ha venido procesando para eso, ¿no? Por lo menos en mi proceso de formación. Poco a poco el Señor nos ha venido formando para esto. Cuando Dios te dice, es ya, no puedes pensarlo. Es ya. Es para allá, es para allá.
Es por encima de lo que es por encima de la agenda que tú planificaste hoy. ¿Estás dispuesto, Dumar? Sí, estoy dispuesto. Bueno, eso me pasó allí. Y fui para allá, para ese lugar, hermano, y había como 50 personas rodeando a esa persona. No lo hallaban, no podían dominarlo. Había arrancado de raíz, hermano, una reja. Yo, Dios mío, eso es una cosa sobrenatural. Los policías, los agentes policiales estaban allí. No podían hacer nada. Y llegó el hombre de Dios con la unción, con el poder del Espíritu Santo, en ese nombre que es sobre todo nombre, y algo sobrenatural ocurrió. Toda esa gente, hermano, se abrió cuando yo comencé a orar por ese endemoniado. Eso se revolcaba, pero la gente se abrió, porque el reino de los cielos había conseguido a alguien que estaba dispuesto y que no miró para atrás, sino que hizo lo que tenía que hacer. Así va a ocurrir en tu vida. Así va a ocurrir en tu vida. Vas a salir pensando otra cosa y de repente Dios dice, Domar, epa, o tú, es allá en ese momento. ¿Por qué no vine preparado para eso? ¿Y quién te dijo que te tengo que decir que te tienes que preparar? Tienes que estar dispuesto incondicionalmente para lo que yo te voy a llamar, sin pretextos. Sí, es que no va a gobernar nuestra vida. Va a decir, sí, Señor, allá voy, heme aquí. Entonces quería compartirles esta palabra que me ministró mucho. Creo que Dios nos está preparando para momentos donde vamos a tener decisiones cruciales, decisiones que nunca habíamos tomado. Vamos a superponer la voluntad de Dios por encima de cualquier emoción, por encima de cualquier sentimiento, por encima de cualquier herida, por encima de cualquier dolor, por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier necesidad personal. Vamos a asumir nuestra responsabilidad, vamos a actuar conforme al reino de Dios, porque el reino de Dios me necesita. Entonces mira aquí, y con esto termino porque es maravillosa esta palabra. Entonces mire esto, aquí en el capítulo 10, mire lo que dice el capítulo 10 de Lucas. Dice, después de estas cosas, el Señor designó otros 70. Los envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar donde Él estaba por ir. Y les decía, iré el clamor del Señor. En verdad la mies es mucha. Hay mucho trabajo. Hay demasiadas cosas que hacer. Y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Está viendo el gemir del Señor. Dice, oren al Señor de la mies para que envíe obreros, porque hay mucho trabajo y hay pocos obreros. Hay pocos que están dispuestos. Dios necesita, Dios está clamando, Dios está hablando por sus profetas para ver quiénes tienen la disponibilidad incondicional por encima de lo que sea. Por encima de lo que sea, cumplir lo que Dios me ha mandado a hacer. Ha sido una gran bendición. Bendigo a todas aquellas personas, gracias al Señor, y yo sé pues que esta palabra de una u otra manera va a hacer mella en tu vida como lo está haciendo en la mía, porque esto va a venir a despertar. Esta palabra ha venido para despertarnos, para sacudirnos de ese sueño que a veces uno cree que esto es un club, cuando yo pueda, ya ese cuando yo pueda cesó, ya eso se terminó, es cuando el Señor quiera. No es cuando yo pueda, es cuando el Señor quiera. Si verdaderamente fui comprado, si verdaderamente entendí que tengo un llamamiento, que tengo un propósito, que tengo un plan, que tengo una asignación, ahora nuestra disponibilidad tiene que ser inmediata. Aquí estoy, Señor, las 24 horas del día para lo que tú me mandas a hacer, donde tú me lo mandes a hacer y con quien tú me lo mandes a hacer. Así que los bendigo a todos ustedes. Declaro esa gracia divina, que ese espíritu de la gracia divina pueda seguir obrando en cada uno de nosotros, que la palabra profética despierte tu vida, despierte tu familia, que podamos asumir nuestra responsabilidad delante del Padre para poder cumplir la verdadera encomienda. Escúcheme, la verdadera encomienda. Que eso, si nos va a ser demandada la vida, la vas a tener que entregar. Porque eso tendrá recompensa allá en los cielos. Tendrá recompensa definitivamente. Así que no importa el momento que estés pasando, no importa la circunstancia, no importa la necesidad, no importa lo que tú anheles, aquí lo que importa es lo que el reino ha anhelado, lo que el reino ha depositado en ti, la palabra profética que está en ti, la revelación que te ha sido otorgada. Eso tiene una demanda de parte del Señor. Eso no es gratis. La revelación que Dios nos da,
Eso no es gratis, eso tiene una demanda. Toda palabra profética tiene una demanda, tiene unas responsabilidades y tiene que responsabilidades que tenemos que asumir como pueblo del Señor. Se les ama mucho. Shalom, bendiciones a cada uno de ustedes. Recuerden que Dios es bueno en gran manera y que Él tiene cosas maravillosas con todos nosotros. Se les ama. Shalom, bendiciones.